Muy buenos días. Está con nosotros el doctor Luis Felipe López Calva, que es el coordinador del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, o en México, y él viene en representación del titular, el representante residente del Sistema de Naciones Unidas en México, el señor Thierry de Maresquier, y él nos va a hablar sobre el Informe Mundial sobre Desarrollo 2005 que se dio a conocer días atrás. Hará una pequeña presentación y después admitirá preguntas y respuestas. Por favor, Luis Felipe. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es algo muy breve que tiene que ver con lo que se presentó por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel mundial, que es el informe mundial que se hace cada año. Es muy importante decir que los informes mundiales son sobre todo temáticos. El tema de este año es el tema de la desigualdad, y lo más importante, como lo hicimos en los briefings de prensa cuando se presentó el informe, es las comparaciones internacionales que se hacen en el informe. Los datos que se muestran están orientados a apoyar el mensaje central. En este caso, el mensaje central es los retos que la desigualdad impone a nivel mundial para temas del éxito de políticas públicas, para temas como la seguridad y la eliminación de los conflictos en los distintos países y a nivel internacional, y también para incluso temas como el crecimiento y el combate a la pobreza. Entonces, la desigualdad como un reto a vencer a nivel mundial es lo que trata de ilustrar el informe mundial. Los informes mundiales, entonces, para poder hacer comparaciones internacionales, utilizan datos de manera que sean, por periodos, de manera que sean comparables para muchos países, ¿sí? De alguna manera es una limitación, pero también la fortaleza de los informes mundiales son las comparaciones internacionales. Las limitaciones que tienen los informes mundiales es que para muchos países no existe información actualizada. Así, entonces, para el caso de México, fundamentalmente quiero hacer énfasis en este recuadro que se ha citado en la prensa. En el caso de México se toman datos del 90 al 2002, en algunos casos, o del 90 al 2000 en ese recuadro, para poder hacer la comparación internacional que se está proponiendo ahí. Eso es una limitación del informe, pero no es la fuerza central del informe, es decir, eso no descalifica el informe, sino por el contrario, lo importante de las comparaciones es para apoyar el mensaje central. Entonces, los informes mundiales son fundamentalmente temáticos. Por ello, debido a que los informes mundiales lo que tratan es poner temas en el debate, en la agenda internacional, por eso es que se llevan a cabo informes regionales e informes nacionales, para poner entonces las comparaciones en los contextos adecuados, ¿sí? Entonces, para el caso de México, por ejemplo, el mensaje que se da en el informe mundial debe verse en el contexto integral junto con otros informes. Por ejemplo, el informe de avance sobre las metas del milenio que se presentó en el primer semestre de este año para México. Por ejemplo, el informe nacional sobre desarrollo humano que se presentó el 12 de julio para México. Y, por ejemplo, el informe regional que se acaba de presentar hace 2 semanas por parte de la CEPAL sobre avances en las metas del milenio. Los informes regionales no son redundantes porque lo que hacen es retomar las ideas de los informes mundiales y tratar de hacer comparaciones más válidas, digamos. Entonces, las comparaciones son muy sensibles a los periodos que se eligen, pero las comparaciones son fundamentalmente para ilustrar los temas centrales que se hacen en los informes. El Informe Nacional de Desarrollo Humano para México, por ejemplo, ha hecho énfasis, los 2 informes que se han hecho para México en los últimos 3 años han hecho énfasis en el tema de la desigualdad, y en ese sentido son muy consistentes con el informe mundial. De hecho, para México se ha mostrado el tema de la desigualdad regional, se ha mostrado el tema de la desigualdad entre personas y los retos que eso impone para la política pública. Por ejemplo, en la comparación que se hace en el informe mundial sobre el tema de la apertura comercial y la desigualdad, bueno, ese es un tema que está en el informe nacional en un contexto mucho más actualizado para el caso mexicano, y en el que se muestra, por ejemplo, que las regiones más atrasadas de México no son las regiones
mejor conectadas con el comercio mundial, ¿sí? Entonces, las recomendaciones de política que se hacen en los informes nacionales muestran, por ejemplo, que en el caso del sur-sureste, que es la región más atrasada en términos de desarrollo humano en México, hay que hacer un énfasis especial sobre infraestructura, inversión en capital humano y conectar a estas regiones con los mercados mundiales para poder salir de sus trampas de bajo desarrollo humano. Y por último, y eso es muy importante y es algo que el señor Le Maresquier me pidió hacer muy explícito, es que todo este debate, que es muy útil en términos de la política pública, se da en buena medida gracias a que existen estos informes. No es trivial recordar que para el año 2000, en la región latinoamericana, los únicos dos países que no tenían un informe nacional eran Haití y México. La apertura que ha habido a partir del 2000 en términos de apertura de evaluación externa, pedir, no solamente aceptar, sino solicitar informes a los organismos internacionales y además traducirlos en política pública. Por ejemplo, el programa para los 50 municipios de menor desarrollo humano en México es un resultado de alguna medida de nuestro informe nacional para desarrollo humano en México. Entonces yo creo que hay que contextualizar el tema del informe mundial, es sumamente útil, es muy importante poner el tema de la desigualdad en la agenda mundial y después, al aterrizar ese mensaje a nivel regional y a nivel de un país como México, hay que tomar en cuenta las particularidades de México y los informes nacionales creo que complementan muy bien lo que se dice en el informe mundial. Gracias. ¿Alguna pregunta, Luis Felipe? Sí. Claro. Sí. Y municipios como que tienen un similar a Zimbabue. Es muy importante ese punto porque precisamente nos lleva al tema del informe mundial y el informe nacional. Lo que se presentó el 12 de julio fue el informe nacional sobre desarrollo humano. Lo que se presentó hace 2 semanas es el informe mundial que se prepara en Nueva York. El informe mundial, al hacer las comparaciones internacionales, toma promedios nacionales, ¿sí? Entonces, el informe mundial habla del promedio de desarrollo humano en México, que por cierto México desde el año 2001 entró al grupo de países a lo que la ONU califica como alto desarrollo humano. Y precisamente el informe nacional lo que trata de hacer es decir, sí, México en promedio es un país de alto desarrollo humano, pero veamos al interior las desigualdades regionales, ¿sí? Entonces se hace énfasis, el informe mundial no muestra datos ni a nivel estatal ni a nivel municipal para México. El informe nacional complementa el trabajo del informe mundial, precisamente dando una mirada hacia el interior del país, mostrando datos a nivel de los estados, a nivel de los municipios. Y también el informe nacional, al hacer nosotros las comparaciones internacionales, queremos hacer énfasis, cuando decimos la Benito Juárez es como Alemania y Metlatlanoc es como Malawi o como Mali, estamos queriendo hacer énfasis no tanto en los niveles, sino en las desigualdades. Entonces, el tema de la desigualdad está en el informe nacional y es un tema que se ha retomado en la agenda de política pública a partir del informe. Para darte un ejemplo de cómo son a veces las comparaciones internacionales son complicadas, cuando sacamos el informe nacional, salió una caricatura de Calderón que decía, o los de la ONU no han ido a Alemania o no viven en la Benito Juárez. Pero precisamente el tema es que no queremos hacer énfasis sobre el nivel, sino sobre las desigualdades. Eso es lo más importante. Bueno, en el informe nacional se muestra que ha habido convergencia y que, por ejemplo, bueno, de hecho, en 1950 era alrededor de más de 2 veces el desarrollo humano de la entidad más alta versus la entidad de menor desarrollo. Para el 2000 teníamos alrededor de 1.25 veces. Para el 2003, o sea, entre 2000 y 2003 se redujo a 1.06, algo así. Entonces lo que decimos es, están reduciéndose las desigualdades, pero a una tasa mucho más lenta
de lo que realmente se requeriría, y eso es lo que hace un llamado a que la política pública lo incorpore, ¿no? Carmen. A veces cuando se habla de números se vuelve complejo, ¿no? Una explicación. A mí me gustaría saber si en palabras de este número nos pudiera decir cuál es la gravedad o la situación de este punto particular de la desigualdad y de desarrollo humano, la desigualdad social en nuestro país. ¿Cómo pudiera calificarse? Ya hemos señalado que se está combatiendo, pero de una manera muy lenta, pero ¿cómo se puede calificar la situación? Hablando, por ejemplo, de los 50 zonas más atrasadas y demás, ¿cuál es la condición en la que se está viviendo ahí, más allá de los que sí están viviendo bien? Sí, bueno, en el informe se hace un análisis muy detallado de estas zonas de bajo desarrollo humano y se proponen políticas públicas concretas. La comparación internacional precisamente intenta hacer a un lado, digamos, el número solamente como un canal para poder ilustrar el nivel de la desigualdad. Entonces, los 50 municipios, digamos, de menor desarrollo humano, como se muestra en el informe, tienen niveles similares a países de muy bajo desarrollo en el mundo. Ese es el tema central, y entonces la política pública debe incorporar cómo, bueno, esta desigualdad impone retos a la política pública, la hace más complicada. Ojo que es muy importante decir, Asia, por ejemplo, es una región del mundo que se ha caracterizado siempre por tener baja desigualdad, históricamente. Latinoamérica es la región del mundo con la más alta desigualdad. Entonces, México está en ese contexto, y para los estándares latinoamericanos, México tiene una desigualdad promedio. Pero para los estándares mundiales, dado que está en una región de alta desigualdad, México tiene un nivel de alta desigualdad. Eso si lo medimos desigualdad entre personas, lo cual impone retos, por ejemplo, para la política de combate a pobreza, para la eficacia del gasto público, ¿sí? Pero nosotros también en el informe queremos hacer énfasis sobre la desigualdad entre regiones, no solo entre personas, que es algo que estaba menos presente en la agenda pública. Y como respuesta a ese informe, en buena medida y por otras razones, esto se ha empezado a incorporar más en las políticas públicas. Es importante, yo quiero hacer mucho énfasis en este tema de la liberalización, porque la causalidad que se está leyendo en el informe es la liberalización aumentó la desigualdad. Y lo que se hace punto en el informe, tanto mundial como nacional, es México parte de una muy alta desigualdad, eso impone retos, y de hecho las regiones de mayor atraso no son las regiones que más se han incorporado al comercio mundial. Entonces, por el contrario, debemos tratar de ver si cerrar estas brechas, una manera de cerrar esas brechas es invertir en infraestructura, en capital humano, para que estas regiones puedan beneficiarse de la inversión y del crecimiento económico. Neira, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Neira Moncayo, Radio 13. Su presencia aquí en Los Pinos obedece a las críticas del vocero del día de ayer sobre que el informe se hizo con base en datos ya rebasados, esto por las críticas que ha suscitado sobre todo de los sectores de oposición. Se refiere al informe mundial, supongo. No, mi presencia aquí obedece a que es una excelente oportunidad para hablar de la consistencia, con ustedes, de la consistencia entre el informe mundial y los informes nacionales. Hicimos un briefing de prensa unos días antes del lanzamiento del informe mundial, tratando de hacer énfasis en esta consistencia, y simplemente dejar muy claro esto de que los informes mundiales ponen temas en la agenda internacional, utilizan los datos y las comparaciones para apoyar esos temas, y los informes nacionales lo que tratan de hacer es retomar esto con datos más actualizados, con comparaciones al interior del país, que eso es muy importante. Los informes mundiales no muestran datos al interior del país, sino promedios nacionales. Entonces, en ese sentido son muy complementarios el informe mundial y el informe nacional. Bueno, no, ciertamente el tema de la desigualdad como un reto para la política pública no está rebasado, y por eso el informe mundial está poniendo ese tema en la agenda internacional. Sí, buenos días. Tomando en cuenta lo que usted decía de que en este informe no hay información actualizada, que hay informes desde 1990 al 2002, incluso hasta el 2000, en caso de que se hubiera dado algún avance en el desarrollo humano en México y el combate a la desigualdad, tomando en cuenta puntos más actualizados, ¿qué lugar entonces ubicaría México en toda esta tabla que se difundió el día de ayer?
Muy bien. Primero es el informe. Los informes mundiales típicamente tienen información hasta 2 años antes de la publicación. Es decir, el informe 2005 muestra datos para todos los países para los que existe información hasta ese año, muestra datos para el 2003. Cuando yo decía que en algunos casos se utilizan datos para 2002 o 2000, estaba haciendo énfasis sobre una comparación específica que se hace en un recuadro específico del informe, en donde como no hay datos más actuales para otro país, se toma a México y se puede hacer esa comparación. Pero a nivel internacional, los informes traen información hasta 2 años antes de la publicación del informe, y esto es por limitaciones de la disponibilidad de información en muchos países. Muchos países ya tienen la información actualizada, otros países no tienen esa información actualizada, y por eso se toma siempre 2 años antes. En el caso del informe nacional, nosotros mostramos los avances en desarrollo humano hasta el 2003. México se ha movido entre el lugar 53 y 55, digamos, en desarrollo humano en los últimos 15 años. Es bastante persistente, digamos, la posición de México, porque los otros países también avanzan en desarrollo humano. Hay algunos países, pocos, pero que retroceden cuando sufren graves crisis y tal. Pero México consistentemente, en términos de su desarrollo humano, ha estado alrededor del lugar 53. Si lo tomas ya en términos de educación y salud, empieza a variar. En el caso de México, ustedes saben, el índice de desarrollo humano se compone de ingreso, educación y salud. La mayor desigualdad se da, como lo decimos en el informe nacional, en el ámbito del ingreso. Le sigue el tema de la educación, y está finalmente el tema de la salud, donde hay, en términos de esperanza de vida, menor desigualdad en el caso de México. Víctor. Sí, buenos días. Pareciera que se contradicen los informes de desarrollo humano y el de desigualdades, y pareciera que se contradicen y se prestan a diferentes interpretaciones. Yo quisiera ver desde la óptica de ustedes, sí, más allá de que parece que se contradicen, ¿cómo consideran ustedes, si me lo podría especificar en cuanto a desarrollo humano y en cuanto a inequidad, comparado con algún otro país? Nos dice que en México se reduce la tasa de desigualdades, pero que el ritmo es muy lento. Quisiera ver si nos podría detallar un poco más en comparación con qué es más lento el ritmo, si nos los puede detallar en comparación a otros países también, en cuanto a desigualdades y en cuanto a desarrollo humano. Mira, le voy a dar un ejemplo. Primero, si a primera lectura parecen inconsistentes los informes, yo insisto, lo que hace el informe nacional es tomar los temas de la agenda internacional. Todos los informes intentan ser, digamos, instrumentos útiles de política pública. Obviamente el informe mundial tiene el enfoque de poner esto en la agenda internacional. Y la agenda internacional, esto implica que tenemos que estar pensando en África, tenemos que estar pensando en Asia. Entonces, nosotros retomamos esos temas y los tratamos de hacer útiles y prácticos para el caso mexicano, y obviamente en este caso el tema de desigualdad no es inconsistente, sino todo lo contrario con lo que se ha publicado en los informes nacionales. Un ejemplo muy concreto sería la reducción de la pobreza. Los informes de metas de avances en las metas del milenio y los informes del Comité Técnico de Medición de la Pobreza han mostrado los avances en reducción de la pobreza en el caso de México. Son avances muy importantes, y de hecho el informe de la CEPAL que presentó hace 2 semanas el doctor Machinea, que es el secretario general de la CEPAL, muestra a México como uno de los países que más han avanzado en reducción de pobreza, pero podemos compararlo, por ejemplo, con Chile, y Chile es un país que ya logró la meta del milenio, a pesar de que estamos todavía relativamente lejos del 2015. Entonces, Chile, por ejemplo, es un país que ya logró la meta del milenio en pobreza. México está avanzando, pero no ha logrado la meta todavía. Sin embargo, Chile tiene también el reto de la desigualdad, ¿no? Y que es lo que se hace énfasis. Entonces, Chile, a pesar de que logró reducir la pobreza, sigue teniendo alta desigualdad. Ese es un reto. Entonces, los informes hay que leerlos de manera integral, creo, y ver cómo las lecciones, qué lecciones obtenemos de las comparaciones entre países, ¿no? Reinaldo. Sí, buenos días. En este caso, ustedes ratifican el informe que dio el Programa Nacional de Desarrollo Humano en torno a que sigue habiendo poco desarrollo en cuanto a avance en materia de reducción de pobreza, y si ratifican lo que dijo ayer el vocero en cuanto a que esos datos son ya atrasados y que no dicen nada. Ahora bien, ustedes comparan
el 2000 al 2004 y creen que sí aumentó 4.1% el índice de desarrollo humano, como se ha establecido en varios estudios, o por lo contrario niegan este avance. ¿Y cuál es la diferencia entre sus estudios y la CEPAL y el Banco Mundial en cuanto a reducción de pobreza? Bueno, yo les diría, el informe de la CEPAL sobre avances y metas del milenio hace énfasis sobre indicadores de pobreza. Así lo hace también el informe nacional sobre avances y metas del milenio, que se presentó el primer semestre de este año. El indicador ahí es pobreza, ¿sí? Bueno, hay otros indicadores, pero el indicador ahí es pobreza. Los informes de desarrollo humano usan un indicador más complejo, más completo, digamos, que es el índice de desarrollo humano, que involucra ingreso, educación y salud. Son indicadores que nos dan información sobre cosas distintas, relacionadas obviamente, pero distintas. Entonces son consistentes los informes. Respecto al tema de si se ratifica lo que dice el informe mundial, por supuesto que se ratifica. El informe mundial, de hecho, muestra el panorama de México y si van a los datos muestra los avances de México en desarrollo humano. Hay un recuadro en el informe que intenta hacer la comparación con otro país y donde muestra que el logro relativo de México ha sido menor que el de otro país. Otro país que además empieza con tasas de pobreza del 60%. Es decir, no es lo mismo reducir la tasa de pobreza del 60 al 40% que reducirla del 18 al 15%. Es decir, el costo de reducir la pobreza va aumentando conforme estamos de nivel. Entonces, un poco, México, digamos que de alguna manera tiene un reto mayor. Si tú estás en un país que tiene cobertura de, por ejemplo, de asistencia escolar del 50%, va a ser mucho más fácil subir, digamos, más fácil, por usar un término simple, del 50 al 80%, que un país que ya tiene el 95% y tiene que subir al 98%, ¿sí? Entonces, lo que hace énfasis ese recuadro es el que el logro relativo de México es menor, y eso es perfectamente consistente con lo que dicen los otros informes. Y algo que también dice ese recuadro y que no se hace énfasis es el reto que eso implica para la política pública, ¿sí? Ese recuadro menciona, por ejemplo, el tema de la profundidad fiscal, ¿sí? México es un país que recauda relativamente poco con relación a su Producto Interno Bruto. Bueno, la lectura en términos de elección de política que podemos sacar, entre muchas otras, pero una muy importante, es que la liberalización comercial debe acompañarse de otras políticas para poder tener mayor éxito en términos de reducción de pobreza y desigualdad, ¿no? Por ejemplo, una reforma fiscal redistributiva. Esa es una lectura de ese recuadro, ¿sí? Entonces, lo que ese recuadro dice es tratar de ver que el logro relativo de México es menor que otro país, por muchas razones, por las condiciones iniciales y porque políticas complementarias han sido difíciles de llevar a cabo, como el tema de una reforma fiscal o de una reforma laboral, ¿sí? Entonces, ese recuadro intenta hacer ese punto. Todo eso es consistente con los mensajes centrales tanto del informe mundial como de los informes nacionales, en donde estemos haciendo énfasis en la desigualdad, en los retos que la desigualdad implica. Y desde la perspectiva de la Oficina de México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es muy alentador ver que esto se incorpora en las políticas públicas. Digamos, eso es muy importante. Gracias, buenos días. ¿A qué atribuyen ustedes que hasta el 2000 el Gobierno de México no solicitaba o no daba a conocer estos informes? Mira, yo empecé no me quiero deslindar, yo empecé a trabajar en Naciones Unidas a partir del 2001, es decir, para Naciones Unidas a partir del 2001, y el presidente Fox pidió el informe, que se llevara a cabo un informe nacional de desarrollo humano, y entonces nos dimos cuenta, bueno, que solo México y Haití faltaban. Como economista, también como académico, te digo, obviamente es porque el gobierno estaba cerrado a la evaluación externa, ¿no? Hay informes no solamente de Naciones Unidas, sino de Banco Mundial y de otros organismos internacionales que se quedaban en el cajón o que no se hacían públicos. Me parece que es muy importante que los informes no solamente se hacen ahora, sino que además se hacen públicos y que además se incorporan en políticas. Entonces me parece que ese es un avance que indudablemente hay que reconocer, ¿no? ¿Alguna pregunta más para Luis Felipe? ¿No? Pues quiero agradecerle a Luis Felipe y agradecer a la oficina del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la presencia aquí, que habla de ese diálogo, intercambio abierto y del interés que tiene este gobierno en discutir los problemas, sus problemas, a la luz también de una mirada objetiva de un organismo internacional de la dimensión de Naciones Unidas. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Rubén. Hasta luego.
Primero la agenda. Hoy a las 8:30 el presidente tiene un desayuno de trabajo con más de 50 inversionistas de la Bolsa Mexicana de Turismo. El desayuno es en el Salón Ávila Camacho. México se está consolidando como una de las potencias turísticas a nivel mundial. En los últimos 5 años, el número de turistas nacionales e internacionales, así como el monto de las divisas productos del turismo, han aumentado de manera consistente y de manera también permanente. En el primer semestre de este año, México recibió más de 11 millones de visitantes, es decir, 10% más que durante el mismo periodo de 2004, y se espera que al final del año puedan haber visitado el país 22 o 23 millones de turistas. Asimismo, el monto que por esta actividad fue cercano a los 7,000 millones de dólares en el primer semestre, 17% por encima del primer semestre del año pasado, y es posible que este año, al término de este año, el monto de ingreso por la actividad turística sea de 14,000 millones de dólares, superior incluso a las exportaciones de petróleo y muy cercano a las remesas. Esto para dimensionar la importancia que está teniendo el sector del turismo en el país. En el primer semestre de este año, la inversión privada aumentó 10%, alcanzando los 2,000 millones de dólares de inversión en infraestructura turística, básicamente hoteles. Esta reunión con la Bolsa Mexicana de Turismo permitirá analizar nuevas formas de colaboración entre el gobierno federal y los inversionistas para impulsar precisamente la inversión y asegurar el sostenimiento del sector y su crecimiento permanente. Una vez que termine este desayuno, a las 10:30 el primer mandatario encabezará en Palacio Nacional la ceremonia de bienvenida en visita de Estado del presidente de la República de Corea, el señor Roh Moo-hyun. El presidente Roh realiza pues esta visita de Estado a México con el objetivo de estrechar la relación entre ambos países e identificar y encontrar nuevas formas de cooperación. A las 11 de la mañana, el presidente, una vez que se da el acto de bienvenida, sostendrá una reunión de trabajo privada con el presidente Roh, seguida después de una reunión ampliada de comitivas. En 2004, el comercio con Corea superó los 5,400 millones de dólares. Corea es el tercer socio comercial de México en la región del Asia-Pacífico y nuestro sexto socio comercial a nivel mundial. En esta visita, Corea y México analizarán la posibilidad de lograr un acuerdo estratégico de complementación económica que fomente la cooperación y promueva la inversión y el comercio entre ambos países. Asimismo, firmarán acuerdos en otros campos, como el de la asistencia jurídica mutua en materia legal, la cooperación en materia de aduanera y también la cooperación en el buen gobierno. Al término de esta reunión, el presidente tendrá entrevistas con 2 consejos directivos de importantes empresas extranjeras que operan en México. A las 19:30 de hoy, el primer mandatario y su señora esposa ofrecen una cena en honor del presidente de Corea y su comitiva. Y el señor Roh estará en México hasta el domingo 11 de septiembre. Durante su estancia se reunirá con la comunidad coreana en México, tiene planeado también una reunión con el Senado de la República y asistirá a la 11 reunión plenaria México-Corea. Quisiera plantear desde el día de hoy la próxima visita del señor presidente a las Naciones Unidas. El presidente Fox realizará una gira de trabajo a los Estados Unidos para participar en la reunión plenaria de alto nivel que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas. En el marco de la
60º periodo de la Asamblea General de la Organización de los Estados de la Organización de las Naciones Unidas, más de 180 jefes de Estado y de Gobierno se habrán de reunir para analizar los avances y retos de la Declaración del Milenio y también para discutir la reforma de las Naciones Unidas. Como recordarán, en el año 2000, 181 jefes de Estado y de Gobierno adoptaron una agenda mundial común que quedó consagrada en la Declaración del Milenio. A 5 años, estos países habrán de realizar un análisis del estado que guardan los compromisos adquiridos en esta declaración, así como de los principales retos que enfrentan para lograr su pleno cumplimiento. La reunión plenaria de alto nivel tendrá lugar pues en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y comprenderá 6 sesiones plenarias y una reunión sobre la financiación para el desarrollo. El señor presidente participará en el debate general de la reunión plenaria de alto nivel y será el primer orador de la reunión sobre la financiación para el desarrollo en calidad de país anfitrión de la conferencia. En conjunto, estas reuniones marcarán la agenda de desarrollo a nivel mundial y abrirán un intenso debate sobre los retos que enfrenta la organización y la necesidad que tiene de ser reformada. La agenda de reforma de Naciones Unidas es muy amplia e incluye diversos temas prioritarios para México, entre los que destacan el vínculo entre desarrollo sustentable, seguridad y derechos humanos, la eficiencia en el manejo de los recursos de la organización y el avance hacia el desarme completo y la no proliferación de armas nucleares. Asimismo, México está a favor de una reforma del Consejo de Seguridad que fortalezca la representatividad, la eficacia, la rendición de cuentas y la selección democrática de los miembros que la integran. El presidente Fox estará de regreso en la Ciudad de México el 15 de septiembre para encabezar la celebración del 195 aniversario de nuestra independencia. Y antes de las preguntas, quisiera simplemente plantear 2 temas muy rápido. Ayer, en relación al barco Papaloapan y la colaboración de la Armada de México, hoy en la mañana hablé con el señor secretario de Marina y me informa lo siguiente. Ayer hubo una reunión de trabajo entre el contraalmirante Martínez Pretelín, jefe de la misión mexicana, y la capitana Nora Tyson, de la Marina de los Estados Unidos, quien es la responsable del buque Batán y encargada de las operaciones de la Marina en esa zona de los Estados Unidos. En esta reunión, la Armada de México presentó de manera detallada el esquema de trabajo y ayuda que proponen a los Estados Unidos, y el gobierno americano, a través de la capitana Tyson, tendrá hoy por la mañana una reunión de trabajo para señalar la posición de los Estados Unidos al ofrecimiento del Gobierno de México o de la colaboración, pues, de manera puntual del buque de la Armada Papaloapan y el contingente de marinos y el equipo que se tiene ahí. Esta reunión de trabajo con el objetivo de optimizar los términos en los que se puede ofrecer la ayuda. Una vez que finalice esta reunión, en el transcurso de esta temprana mañana, la Secretaría de Marina informará de los resultados de la misma y de manera detallada cómo queda la colaboración que se ofrece. El Papaloapan, como ustedes saben, no puede atracar en el puerto por la dimensión del calado del barco, pero ya está concertado que buques de desembarco norteamericanos se acercarían al Papaloapan para transportar el equipo hacia tierra firme. Y de otro lado, informar, a preguntas del día de ayer, el señor presidente sí vio el debate. El día de ayer, hablé con él hace un momento antes de venir acá, y me pide que comente que le parece un ejercicio de democracia y también una muestra de civilidad en la discusión.
Carmen. Gracias. De ninguna manera se cumplen normas internacionales como nosotros mismos las exigiríamos y está en la mecánica de las reglas y leyes de todos los países. No veo ningún problema en eso. Es más, me extrañaría que fuera de manera contraria. Hay que respetar las reglas que cada uno de los países tiene y punto, no hay más. Carmen. Gracias, un poco esa era mi pregunta. Pero sí me gustaría insistir en ella porque yo estoy de acuerdo en que cada país tenga sus reglas y sus normas de ingreso, pero no fue quizá apresurado el envío si se iba a tener al Papaloapan ahí sin que la gente pudiera bajar. O sea, no era necesario llegar primero a esos acuerdos. Todo el mundo conoce la dimensión del barco y cuánta gente iba ahí, etcétera. Eso se hubiera podido arreglar previamente con esos contactos y ya una vez que llegara la embarcación que pudiera efectivamente realizarse o darse la ayuda de manera inmediata, porque han estado ahí durante horas sin saber qué es lo que iba a pasar. Entonces yo sí quiero insistir en la pregunta en si no faltó coordinación previa. Sí, de ninguna manera hay una coordinación absoluta. En todo momento la Armada de México ha estado en contacto también con la Armada de los Estados Unidos. El hecho es que en una situación como la que ocurre hoy en esta región de los Estados Unidos y la dimensión de esta catástrofe, va cambiando en todo momento las condiciones de la operación de rescate y de ayuda. Y en ese sentido, bueno, pues hay un ajuste al planteamiento original y se está tratando de buscar cuál es, en esta nueva condición que cambia hora con hora, cuál es la mejor posibilidad para optimizar la ayuda que ofrece el gobierno de México. Ha habido una espléndida relación con la Armada de los Estados Unidos, así me lo comentó hoy el señor secretario de Marina, y esperamos que en unos breves horas esté desembarcándose ya los equipos, pero en una racionalidad con el momento que tiene la condición en esa zona hoy de desastre. Neira y luego Rosaura. Andrés. Rubén, el presidente de la República pedirá la renuncia a Luis Pasos luego pues de lo que incurrió en las irregularidades administrativas que ya fueron descubiertas por la Secretaría de la Función Pública. Esto por un lado, si pasará algo con Luis Pasos, y otra, si hay un acuerdo en el legislativo por ahí a puerta cerrada de que aprueben la reforma laboral y a cambio sean derogados los impuestos de diversas prestaciones laborales. Gracias. Sí, el secretario de Trabajo fue contundente al afirmar el día de ayer que no hay ninguna negociación de intercambio de una cosa por otra, de ninguna manera. Y reiteraría lo dicho por el propio secretario del Trabajo. En todo caso, también reiterar que el Gobierno de la República considera una de las reformas fundamentales, la reforma laboral, precisamente para garantizar la incorporación a la formalidad a buena parte del mercado hoy que se ubica en la informalidad. Y de otro lado, a la pregunta de Luis Pasos, desde luego que no está contemplado esa posibilidad, y leo los dos párrafos primeros de la decisión de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública determinó imponer una amonestación pública al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, por su responsabilidad en la adquisición de su obra Los Jardines Secretos de Dios. La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública concluyó que el servidor público incumplió las obligaciones de legalidad e imparcialidad al recomendar la selección del referido libro que adquiriera la Sociedad Nacional de Crédito en 2004 para obsequiarlo como regalo
de fin de año a sus clientes y empleados, pero también determinó que la inexistencia de beneficio o lucro indebido en favor del director general o la casa editorial, y también la ausencia de daño o prejuicio patrimonial y el hecho de que no se advirtieron circunstancias agravantes en el proceso de selección del libro, y por eso lo que hace es una amonestación pública, pero al otro lado concluye que no hubo ninguna irregularidad ni un beneficio personal en términos de lo que marca la ley. Al contrario, demuestra la decidida voluntad de este gobierno a hacer transparente cualquier irregularidad y demuestra que la Secretaría de la Función Pública está actuando con imparcialidad y objetividad, no importa cuál sea el rango y cuál sea el funcionario. Hace la amonestación, no da lugar a otra cosa que a una amonestación en una investigación de profundidad que revela una vez más, al contrario, la decidida voluntad de este gobierno de, por más mínima que sea una irregularidad, hacerla pública y hacer la amonestación correspondiente. Andrés, perdón. Rosaura primero antes y Andrés después. Perdóname, Rosaura. Gracias. Solamente una pregunta de tipo técnico. ¿Desconocía el gobierno mexicano el calado del puerto donde está el Bueno, barco? absolutamente, claro que lo conocemos y por eso se utilizó este barco por sus dimensiones para poder llevar todo este equipo. Hice esta aclaración por alguna confusión que sale en la prensa de hoy. Es absolutamente así. Está organizado de todo momento. Se requería un barco de estas dimensiones para poder llevar esa cantidad de equipo, y es absolutamente común que para desembarcar en estos barcos se utilicen barcos de desembarco para trasladar los equipos. No podríamos haber llevado 50 barquitos para llevar cada, sería absurdo. Por eso se lleva este barco, precisamente por su capacidad de poder recoger el conjunto del material que va y el conjunto de hombres que van, casi 400. Es absolutamente así, no hay nada más. Hay alguna confusión de algunos medios de hoy, Andrés, que quise aclarar con esto. Rubén, buenos días. Buen día. Quiero preguntar si está descartado por completo que en el marco de la visita que hará el presidente Vicente Fox a Estados Unidos pueda reunirse con connacionales afectados por el huracán Katrina. Y sin salirnos de la Unión Americana, el aspirante perredista a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su intención de viajar a Los Ángeles, California, en los próximos días y reunirse con paisanos. Desde el punto de vista de la presidencia, ¿eso es legal? ¿No está violando ningún reglamento? Lo pregunto porque desde aquí se ha dicho que no se permitirá que alguien se pase de la raya. Si la actividad de este precandidato es o no un problema legal en el marco de nuestras propias leyes electorales, solo corresponde al Instituto Federal Electoral opinar o decidir sobre eso. Nosotros no tenemos ningún comentario en lo particular. Le toca al Instituto Federal Electoral, en el marco de las actuales leyes existentes, considerar si hay o no una irregularidad. Se abrió el día de ayer la posibilidad de que el señor presidente pueda reunirse con algunas de las organizaciones de los connacionales que están trabajando en apoyo a los damnificados en la zona de Luisiana, Alabama, y está considerándose entonces en términos de si se puede o no ajustar a la agenda del señor presidente, que ya estaba organizada y con muy apretada, pero existe esta posibilidad y está abierta la consideración de la agenda. En Nueva York, claramente en Nueva York. A ver, ¿quién había dado la palabra antes? No, perdón, Patricia. Sí, 3, 4 preguntas más y nos vamos, no van a llegar a la reunión. Buenos días. ¿Qué tan cierto es que existe la inquietud de cónsules de México, bueno, sobre todo en Estados Unidos, sobre cómo comportarse ante el activismo político que van a tener los precandidatos a la presidencia, caso concreto López Obrador? Se dice, señor, hay una versión, pues, de que usted se va a reunir
con algunos de ellos en Estados Unidos a partir de la próxima semana. ¿Existe pues esta inquietud de los cónsules? ¿Cuál será en este sentido la orientación que usted pudiera darles en este tema concreto? Y si es que realmente habrá una línea específica o una orientación específica que dar. Sí, he leído esa nota en tu periódico. Lo que puedo confirmar es la asistencia de mi parte como coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. He sido invitado en el marco de que asistiría acompañando al señor presidente por la Cancillería mexicana para tener una reunión con los cónsules para organizar de una mejor manera nuestra comunicación también al interior de los Estados Unidos en temas particulares como la inseguridad y la migración. Esa es la invitación que he tenido de la Secretaría de Relaciones Exteriores para discutir con los cónsules, los agregados de prensa, de los consulados mexicanos y tener, están invitados una decena de los mismos, no todos, una decena de los mismos, y poder articular de mejor manera nuestra comunicación. Eso es a lo que fui invitado. No conozco del otro tema, de verdad no lo conozco. Fui invitado para este tema que les he señalado. ¿Cuándo sería esta reunión, Rubén? El primer día, el llegar el 13, una cena con ellos bajándonos del avión y en esas, mientras el presidente tiene una cena, yo estaría con los agregados de prensa de estos 8 o 10 consulados para tratar el tema de la coordinación de la comunicación entre presidencia y el trabajo que hacen los agregados de prensa en los Estados Unidos. José Luis. Qué bueno, no soy supersticioso. No soy supersticioso. Rubén, de lo que estabas comentando al dar la agenda del presidente, me brincó un asunto que se me hace muy interesante. Dices que en el asunto de las inversiones, no lo tengo el dato, ¿turismo? De las inversiones de turismo, del ingreso de divisas por concepto de turismo en el 2005 espera alrededor de 14,000 millones de dólares, esto más que el petróleo y muy cerca, de las exportaciones, ¿verdad? Exactamente, más por hablar de las exportaciones petroleras y cercano a las remesas. Esto quiere decir que el gobierno mexicano sí prevé que este año las remesas se consoliden como el primer rubro de llegada de divisas a México. No, de ninguna manera. O sea, la exportación de automóviles, por ejemplo, es muchísimo mayor. La exportación de automóviles y autopartes es mucho más que esa cantidad. Es un ingreso formidable, pero en el conjunto del Producto Interno Bruto mexicano, que este año será algo así como 700,000 millones de dólares, pues es una parte absolutamente marginal. Lo que estoy tratando de insistir es de la importancia enorme que está tomando hoy el sector turismo como uno de los sectores puntas de la economía en términos de generación de empleo y recaudación de divisas. Pero en todo caso, de la recaudación de divisas, pues las remesas son un capítulo muy importante, pero insisto, la producción industrial, el monto de la producción industrial y el ingreso por lo que se vende de la producción industrial es una cantidad muchísimo mayor que esta. Héctor. Sí, Rubén, hablabas de que el presidente vio el debate, entre los precandidatos del PAN. Más allá, el presidente ha estado diciendo que no tiene candidato, pero ¿qué importancia, qué valor le da la presidencia a los debates que pueda haber entre precandidatos ahora y después entre candidatos como medida para que la ciudadanía defina su voto? Y si el presidente ha decidido ya si como miembro del PAN va a participar activamente emitiendo un voto o de plano va a dejar que sean los simpatizantes y adherentes panistas quienes lo decidan, dado que igual él tampoco lo decidirá porque será un voto. Como les comentaba, el señor presidente considera que el debate que vio el día de ayer es un ejercicio de democracia y se dio en un ambiente de civilidad. Nosotros, como Presidencia de la República, tu pregunta, pues esperaríamos que
todos los debates que pudiera haber entre los diversos candidatos de los otros partidos, pues también fuese un ejercicio de civilidad y al mismo tiempo una expresión de la democracia y el debate democrático que debe haber en este país al interior de las propias fuerzas políticas, y en su momento, cuando estén ya elegidos los candidatos de cada uno de los partidos y haya debates, también se den en el marco de la civilidad y que sean una expresión del ejercicio democrático. Los debates siempre permiten que la ciudadanía esté mejor informada y que la ciudadanía, estando mejor informada, pueda tener la posibilidad de una mejor opción y decisión. Me voy. A ver, Sara, la última, Sara y ya. Sara, mi hija mayor se llama Sara, por eso le voy a dar. Gracias por su apoyo. Rubén, quisiera saber, el Banco de México redujo sus expectativas de crecimiento. ¿Implica esto una desaceleración económica en el país? Y quisiera saber, ¿no funcionaron las medidas que hace algunas semanas se pusieron en marcha para dinamizar la economía? Por otro lado, saber también si Ernesto Vidal sigue trabajando en la presidencia de la República o si es efectivamente verdad que a partir del 15 dejaría el cargo y quién ocuparía su lugar. Gracias. Ernesto Vidal dejará el cargo el último día de este mes. Todavía no se ha decidido quién ocupe el cargo, estoy a la búsqueda, no sé si alguno de ustedes se quiera proponer, pero él estará acá hasta el final del mes, estará. Y a tu pregunta primera, quisiera simplemente recordar algo de lo que planteó el doctor Alejandro Werner el día que estuvo acá. Con relación a la expectativa de crecimiento del PIB durante este año, la postura del gobierno federal ya fue expresada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda hace algunos días que estuvieron aquí. ¿Qué fue lo que dijeron? Que en términos de las consideraciones de la Secretaría de Hacienda todavía es prematuro revisar las estimaciones del crecimiento económico de México en función de los efectos que haya producido el huracán Katrina en la economía de los Estados Unidos. En ese país todavía no se han hecho revisiones a sus expectativas de crecimiento para este año y sería necesario analizar la evolución de los acontecimientos y el comportamiento de las distintas variables de ambas economías para poder fijar una próxima proyección. Esa sería nuestra posición. El Banco de México ha hecho esa ajuste, nosotros no estaríamos en condiciones de hacer ninguna modificación a nuestra expectativa hasta que haya un análisis más preciso de lo que ha ocurrido en la economía norteamericana como efecto del impacto del huracán y eso cómo repercute en las variables económicas de México. Desde la presidencia. Desde el gobierno federal se mantendría todavía la expectativa que había fijado la Secretaría de Hacienda. Nos vemos el lunes, 3.4, 3.5, sí. Nos vemos el lunes, perdón. El lunes habrá conferencia, el martes habrá conferencia y los otros 3 días ya no habrá conferencia. Voy a Nueva York y el 16 es feriado, no habrá conferencia. El 16 no, ni 14, ni 15, ni 16, ¿no? Sí, voy a Nueva York. Las vamos a hacer. Se acepta la moción de Leticia y haremos las conferencias en el Central Park el 14 y el 15. No va a haber.